Finalmente, o mejor dicho, para contar otra experiencia, quiero decirles que dentro de la Defensoría del Pueblo de la provincia existe una Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes viene trabajando, es relativamente nueva, fue creada hace no más de 4 años, está en funcionamiento y viene trabajando sobre el tema de los medios de comunicación y el respeto de los derechos de los niños. ¿Cómo trabaja? Básicamente con monitoreo de medios y con un observatorio de niñez. Para eso firmó convenio también la Defensoría de Niños con la Defensoría del Público de la Nación y ha recibido capacitación de la Defensoría del Público de la Nación para el trabajo del monitoreo de los medios. Para contarles rápidamente, en 2013 se monitorearon 3 en Rosario y 2 en Santa Fe diarios, es decir, periódicos, y se seleccionó una muestra que abarcó ediciones en papel desde marzo a diciembre. El estudio abarcó las noticias que hicieron referencias a niños, niñas y adolescentes y se hizo una visualización a partir de una serie de indicadores. El monitoreo se dividió en 2 partes, uno cuantitativo, que refirió a el grado de presencia de las noticias de niñez y adolescencia, y luego se abordaron los aspectos cualitativos, siempre desde una perspectiva periodística. Se elaboró una planilla de clasificación con una serie de indicadores que se consideraron esenciales. Por ejemplo, la pertinencia y pluralidad de las fuentes consultadas, el tratamiento de los puntos de vista de la noticia, la utilización de recursos que permitan comprender o contextualizar la información, por ejemplo, estadísticas, normativas, legislación, políticas públicas. Se consideraron indicadores de calidad sobre la inclusión de perspectiva de género, la ausencia de términos estigmatizantes o peyorativos para referirse a niños, niñas y adolescentes, y si el tratamiento comunicacional contaba o no con enfoque de derechos. Bien, ¿cómo se obtuvieron? Antes quería agregar, en el año 2014 y 2015, esto que les comenté sobre los diarios fue del año 2013, en el 14 y en el 15 se hizo, y se está haciendo, todavía no terminado, un monitoreo sobre medios audiovisuales, radio y televisión. Y para eso se firmó también un convenio con el AFCA, que es el organismo de regulación nacional de medios que crea la ley nacional. Para obtener los tapes, las copias de los programas que se querían monitorear, y para ello también se trabajó con los propios medios sobre los cuales se quiso observar el trabajo. Bien, otras acciones que llevó a cabo la Defensoría de Niños tuvo que ver con la capacitación de periodistas. Acá puedo mostrarles alguna documentación sobre el trabajo que a partir del monitoreo se realizó posteriormente con periodistas de distintos medios, sobre todo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, que son las 2 ciudades más importantes de la provincia. Y por lo tanto el respeto a los derechos de niños y adolescentes. Finalmente, se han trabajado desde esa misma Defensoría algunos casos importantes que tuvieron trascendencia pública nacional incluso, y con los canales correspondientes para evitar en algunos casos el mal tratamiento o el mal abordaje de esos casos. En un caso, quiero comentarle finalmente, y ahora sí finalmente digo, que
la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, el año pasado, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, llevó adelante, con el auspicio de GIZ también, un taller para el cual se previó la capacitación y el intercambio de opiniones de los funcionarios vinculados a las oficinas de prensa y comunicación de todas las defensorías locales, provinciales y nacional. Yo voy a leer rápidamente solo las conclusiones, que son muy pocas, pero muy significativas. Las conclusiones tuvieron que ver con principios. El primer principio que destacaron los funcionarios de prensa fue el acceso y la necesidad de la generación de información sobre derechos humanos. El segundo, incorporar en toda tarea periodística el enfoque de derechos humanos. El tercero, ponerse, dice, en el lugar del otro, tener empatía con el sujeto de la información y con el lector. El cuarto, las imágenes no deben vulnerar el derecho a la intimidad, deben preservar la dignidad de las personas involucradas a la noticia. El quinto, verificar, fíjense qué importante esto, contrastar y rechequear la veracidad del uso de los títulos sensacionalistas que no coinciden con el texto de las notas. Esto lo dicen nuestros periodistas, digamos, los que trabajan en las defensorías. Es decir, existe mucha noticia cuyos títulos, para ser atractivos y sensacionalistas, no coinciden con los textos de las notas. Como veo que muchos asienten con la cabeza, veo que también en otros países ocurre lo mismo. Esta es la historia de nuestra vida institucional, compañero. Ok. Todo día, toda la... Sí. No solamente eran funcionarios de la Defensoría, periodistas de la Defensoría, sino que eran periodistas independientes que trabajaban en medios y que acordaron la redacción. Bueno, como no... Perfecto, gracias. Bueno, la aclaración no sé si la escucharon todos. Había periodistas que no pertenecían a las defensorías y que trabajan en los medios, de manera que esto es más importante todavía. Dice el principio sexto, hacer un uso adecuado del lenguaje, evitando estigmatizar y estereotipar a las personas. Por ejemplo, excluir del lenguaje periodístico a la frase crimen pasional y reemplazarla por femicidio u homicidio. Un ejemplo de cómo usaron bien el lenguaje. El séptimo dice extremar los recaudos para que las publicaciones online certifiquen la identidad de quienes comentan las notas. El medio debe hacerse responsable de los comentarios de los foristas, acá estamos hablando de internet obviamente, ¿no? Y adoptar las medidas necesarias para evitar vulneración de derechos. Y finalmente, el octavo, verificar la información y la autenticidad de las imágenes publicadas en las redes sociales antes de reproducirlas en los medios tradicionales de información. Conclusiones. Al ser la comunicación un derecho humano y social, es importante que los organismos de derechos humanos trabajen sobre estos temas, indudablemente. ¿Cuál es su función? En primer lugar, lo que dije al principio, la tarea de control a los derechos humanos y a la comunicación. El respeto a esos derechos. La capacitación es otra de las tareas que nosotros podemos llevar adelante, creo que quien me precedió en la palabra lo dijo. La capacitación y la difusión de estos derechos. Hace unos días, trabajando sobre esto, conversaba con un amigo en Santa Fe que me decía que él es un experto en estos temas, que uno de los problemas que tienen nuestras sociedades es que no saben, en general, los ciudadanos, qué derechos a la comunicación tienen. Y por lo tanto, si una sociedad no conoce sus derechos, es difícil que haga lo necesario para ejercerlos. La capacitación y el asesoramiento a periodistas y responsables de medios, esto es muy importante por parte nuestra, de los defensores. Tenemos que tratar de llegar a quienes producen la información. Tal vez es más difícil llegar y convencer a los empresarios, pero trabajemos con los periodistas. La acción concreta, el reclamo ante violación a los derechos humanos, esta es otra línea de trabajo posible. La propuesta a los poderes públicos para la modificación de las normas en todo lo que sea posible. Y en esto me detengo.
el sistema educativo tiene que incorporar el tema de la comunicación en sus currículas cuando no lo tuviere. No hay posibilidad de generar mayor conciencia y mayor capacidad para leer y escuchar los medios, para saber leer el lenguaje de los medios, que si no hay un trabajo. Y esto les aclaro, yo hace 30 o más años fui director de educación superior en la provincia y desde entonces vengo diciendo lo mismo. Por lo tanto, la comunicación a través de los medios masivos, al ser un vehículo de la construcción de la cultura, constituye un tema esencial para la preservación y la profundización de nuestras democracias. Muchas gracias.